¿ya? Bueno, Ronald, hoy día vamos a ver lo que es laboratorio 7 de materiales con el ingeniero Berunge. Y esta es la determinación de los líquidos de consistencia, ¿ya? Así que vamos a ir empezando con eso. Ya. El objetivo del laboratorio de obtención de límites de consistencia es poder determinar cuáles son los límites líquidos, plásticos y de contracción, ¿no? Y saber la diferencia entre ellos y poder dominar las fórmulas de los índices de plasticidad, ¿no? O índice de consistencia. Entonces, para eso vamos a ir a qué es un límite. Bueno, nosotros sabemos que los límites son como fronteras, ¿no? O sea, te dicen, digamos, en casa, tenés hasta las 5 para llegar, digamos. Si no llegas hasta las 5 ya pasaste del límite, ¿no? Entonces, los límites de Attenberg, ¿ya? Son exclusivamente unos límites que me dice el tipo de suelo que yo tengo y la forma que este contiene, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, aquí mira, lo vas a ver más adelante, este es Attenberg, ¿ya? Si estamos hablando de estado sólido o de estado líquido en un suelo, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, si yo tengo este bloque de arena de suelo, digamos, que está en un estado sólido, ¿no? Si yo le sigo echando agua, ya como es mi puntero, va a seguir en un estado sólido hasta que llegue al límite de contracción, ¿no? Pasa del estado de límite de contracción, ya se vuelve semisólido, ya va a aparecer un estado como de un queso más o menos, ¿no? Ni muy duro ni muy blando, digamos, ¿no? Entonces a este le voy aumentando la humedad, porque este es el contenido de humedad, le voy aumentando agua, llega hasta el límite plástico, pasa ese límite, ¿ya? Y ya entra en un estado de plasticidad, ya aparece más plastilina, colino, ¿no? Con el que nos lavamos los dientes. Ya mira, se lo puede moldear y darle forma ya. En el semisólido no se puede. Entonces aumenta su grado de agua y llega hasta el límite líquido. Pasa un poquito más del límite líquido y ya se hace un suelo agua, digamos, ¿no? Un suelo lodoso, un suelo plástico, ¿no? Que parece una sopa espesa más o menos, ¿no? El plástico es como pasta dental, el semisólido es como queso y el sólido es como un caramelo duro, galleta. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Como puedes ver, digamos, de un estado a otro lo separa el límite. Llegas al límite, sigue en el estado anterior, pero pasas el límite y ya entras a un nuevo estado. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este laboratorio? Se determina qué son los límites, ¿no? Y cuáles son estos límites. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? El primer límite que vamos a observar y estudiar es el límite líquido, ¿ok? ¿Cuál es el límite líquido? Si nosotros volvemos atrás, mira. El límite líquido es este de aquí, se denomina LL, es el que me separa del estado líquido al plástico, ¿no? El porcentaje de humedad que haya en este punto va a ser el límite líquido, ¿ok? Entonces, el límite líquido, ¿ya? Es el contenido de humedad que tiene un suelo, por el cual tiene un comportamiento plástico. ¿Cómo obtenemos ese comportamiento plástico? Este se obtiene con el ensayo o con el aparato de copa de casa grande, que es este de aquí, ¿ya? Que es un bloque de madera con un aparato, con una manija, un plato de bronce, ¿ya? Mientras vas dando vueltas a esta manija de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Esto va a levantar y va a caer. Y ahí va a estar el suelo con una cantidad de agua, digamos, ¿no? Entonces, eso ya el procedimiento te lo voy a explicar más adelante. La cosa es de que tu suelo tiene que aguantar 25 golpes en la copa. O sea, tengo que girar 25 veces. Si llega exactamente a 25 golpes en la copa, ¿ya? Determino el contenido de humedad que tenga y ese es mi límite líquido. ¿Ok? Parece fácil, ¿no? Pero vamos a ver lo difícil más adelante. El límite plástico es el contenido de humedad expresado en porcentaje de un trozo de suelo, ¿ya? Con agua.
Este tiene que enrollarse así en forma de cilindro, como un gusanito, con un grosor de 3 milímetros de diámetro. Y hay que rodarlo hasta que se empiece a quebrajear un poquito. Una vez se quebrajee ya, eso se pesa húmedo y se lo mete al horno y se determina su contenido de humedad y ese va a ser mi límite plástico. Y el límite de contracción, bueno, esto te lo voy a explicar después, ¿no? Pero es la cantidad de agua que tiene un suelo cuando este se seca. Cosa de que si está húmedo va a estar así, digamos. Si está seco ya va a contraerse. Exactamente, ¿no? Vamos con la extracción de muestra. ¿Le entendés a estos tres tipos de extracción de muestra? Está silenciado. Un repaso. Ya, vamos entonces. Mira, existen las muestras representativas. Estas de acá las estudiamos en materiales de construcción. Las muestras alteradas y las inalteradas. Te explico. Las muestras representativas se determinan a la muestra una pequeña extracción de una muestra que me determina el contenido de una población, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, 100 barriles de gasolina, digamos, ¿no? O leche, pongámosle 100 barriles de leche. Entonces, la extracción de muestra representativa dice tomar 3, 4 porciones al azar y ese va a ser mi muestreo, ¿no? Y si estas muestras están bien, se asume de que todo eso está bien. Si esta leche está mal fregada, se asume que toda esta población está fregada. Lo mismo aquí, mira. Aquí hay de todo, ¿no? Entonces yo tomo una muestra, ¿ya? Si yo hago un análisis a esta muestra y esta muestra me sale positivo, entonces se asume que toda la población es positiva. Esa es la muestra representativa, como una muestra de análisis de sangre, más o menos. ¿Se entiende? Entonces, eso me representa una pequeña porción que me representa el todo, ¿ya? Esto se utiliza más que todo ya en yacimientos o se utiliza más, ¿qué se llama esto? En acopios de material, que vemos los montonangos de arena o en el río, ¿no? Es montonango de arena, montonango de ripio, porque ese material ya está extraído, ¿no? Pero cuando yo quiero tomar una muestra de suelo, no puedo hacer eso. Cuando yo quiero tomar una muestra de suelo, tengo que optar por las muestras alteradas o por las muestras inalteradas, ¿ya? ¿Por qué? Te explico. Voy a ver si puedo compartir aquí este, pizarra, creo que no se puede. Ya. Mira, supongamos que acá yo tengo un suelo, ¿ya? Pero este suelo ya va a estar formado por distintos estratos, ¿no? Aquí vamos a tener una capa. De este estrato vamos a tener otra capa. Y de este último estrato vamos a tener una última capa, ¿ya? Entonces, en este caso, el suelo se encuentra en buenas condiciones. Si yo agarro y hago una excavación de esta forma, ¿ya? Y empiezo a obtener el material, entonces esto va a ser, digamos, supongamos, un suelo con pura grava, ya este va a ser un suelo arcilloso, ¿no? Este ya va a ser un suelo este, limoso, digamos así, ¿no? Y acá lo último va a haber agua. Si yo me encuentro en este tipo de condiciones, yo puedo decir de que la muestra que tome en esta parte va a ser la misma que yo tome aquí y la que yo tome aquí. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? ¿No? Lo curioso es de que no muchas veces se encuentra el suelo así. El suelo llega a cambiar su forma, su consistencia, su condición, ¿no? Y podemos verlo, y esto pasa mucho, mira, que se encuentra así. Entonces, viene el ingeniero
y va a hacer un estudio de suelo, y hace un sondeo acá, ¿ya? Entonces, aquí ya sabe que hay un porcentaje, un tipo de suelo, otro tipo de suelo, otro tipo de suelo. Entonces me dice, este suelo es resistente, pero aquí mira, supongamos que esto es arena y arena. Si él solo se enfoca en este ensayo de aquí, ¿ya? Y me dice que el suelo está bien hecho, entonces, de acá a 10 metros, ¿no? No hizo un ensayo. ¿Qué pasa con eso? De acá a 10 metros empieza a hacer la construcción, ¿ya? Y el suelo se rompe, ¿no? Como cuando hacemos en mecánica de los materiales o resi, la tensión que puede soportar el suelo en kilogramos sobre centímetros cuadrados es menor. Por lo tanto, en suelo yo no puedo traer una muestra representativa. No puedo decir de que esta pequeña muestra que te estoy mostrando acá, esta muestra que te hice, digamos, de este Oye, lado, no ¿hay, me representa todo. hay alguna, Te hay escucho. hay alguna norma donde te diga cada cuánto tenés que hacer la muestra, cuánta distancia, digamos? Claro, están las normas AASHTO, están las normas STM, más que todo la AASHTO, ¿no? Que es la que se encarga de estudios de suelos y todo esto, ¿no? Y bueno, respecto a tu pregunta, digamos, las normas, pero se entendió esta parte, ¿no? Antes que nada, ya. La norma me dice de que yo tengo que hacer mayor cantidad de muestras para saber para saber qué tipo de suelo es en el que yo estoy trabajando, ¿no? Pero eso depende de lo que quiera el cliente, digamos, ¿no? Yo te puedo decir, digamos, me contrató el dueño de las brisas y quiere que le construya por allá por Pailón, digamos, o qué sé yo, Pampa Grande o en cualquier lugar, digamos. Ya. Entonces, si él te dice, yo quiero que usted me haga un estudio de estrato de suelo, pero solo quiero que me haga este, tres tomas de muestra. Bueno, vos le haces tres tomas de muestra. Pero si quiere más, digamos, ya es más, vos le puedes decir, la norma te dice que puede ser cada 10, 8 metros, ¿no? Depende de cada cosa. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a aprender ahorita es la determinación de estrato para ver qué tipo de suelo hay, ¿no? Ahora, si vos querés ver la resistencia que va a tener ese suelo, para colocarle una zapata, colocarle una casa, voy a tener que hacer un ensayo de SPT o el CPT, ¿ya? Entonces, es lo que te mostré ahorita, eso de los estratos del suelo que más o menos vimos en geología, eso es para determinar qué tipo de suelos hay. Y eso se utiliza en carretera, ¿no? Los que van a hacer carretera dicen, quiero saber qué tipo de suelo hay, si van a haber arcillas, si van a haber limos, porque no les conviene trabajar sobre un suelo que hay arcilla. Eso no nos explicó Percy, pero es así, digamos. No le conviene trabajar en un suelo donde hay arcilla. Y peor si hay muchos kilómetros. Entonces, hay normas que te dicen cada cuánto, digamos, según el tipo de norma. Pero yéndonos a la realidad laboral, es según lo que te pide el cliente. ¿Se entiende? ¿O no respondí tu duda? Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Volvamos entonces. Compartir. Ok, estábamos acá, ¿no? Entonces hablábamos de que habían tres tipos de muestras. La representativa que se toma en acopio, ¿no? De acopio canteras de material. Ahora estamos en las muestras alteradas, ¿ya? ¿En qué consisten estas muestras alteradas? ¿Ok? Estas muestras alteradas consisten en lo siguiente. Son las que se hacen para conservar la estructura, las que no me conservan la estructura natural de la Tierra, ¿no? ¿Cómo es eso? Si yo agarro, por ejemplo, esto es un mostrador de tubos sencillo. Si yo inserto este muestrador en el suelo y empiezo a empujarlo para extraer un estrato de muestra, ¿qué va a ocurrir? Mira, aquí hay 4 o 5 tipos de muestras. El suelo es arrancado de forma forzosa de su contenido natural, entonces no se conserva exactamente, ¿no? Puede llegar a moverse y es por eso que la muestra se altera, ¿no? Veamos otro ejemplo. Este es el método de cuchara de Terzaghi. Es un cucharón de esta forma, se cava un pozo, se coloca el cucharón y se empieza a girar.
como si fuera un volante, digamos, un vehículo. Entonces, esta cuchara es de esta forma, ¿ya? Cuando se extrae la muestra, ¿qué es lo que ha pasado con la muestra? Se inserta en la tierra y se empieza a rotar, a rotar, a rotar, y se empieza a mezclar entre sí, ¿no? Quizá aquí en un pedacito había un tipo de material, aquí otro, pero la muestra, la cuchara lo mezcla todo, ¿no? Entonces, esta ya es una muestra alterada. ¿Para qué me sirve este muestreo de muestras alteradas? Para determinar los estratos de la corteza de la tierra, ¿ya? ¿Se entiende? Este es otro, digamos. Este se utiliza más que todo en la agronomía, los ingenieros agrónomos. Es la excavación en forma de calicatas o pozos a cielo abierto. Se hace un pozo, se excava y con una palita se empieza a extraer los fragmentos que hay y se retiene en una bolsita. ¿Se entiende esto? Estos son los tres tipos los tipos de muestras alteradas. Y ahora existen las muestras inalteradas, ¿ya? Entonces, estas muestras alteradas es para obtener los estratos que te mostré hace rato, ¿no? Y para saber qué tipo de material hay en la Tierra, ¿no? Pero si vos querés una muestra inalterada, esta muestra ya es para determinar la densidad y el peso unitario, ¿no? Para investigar la resistencia de los suelos, o sea, cuánto me puede soportar ese suelo, digamos, si es factible colocar pilotes o si es conveniente colocar zapata, digamos, ¿no? Porque el pilote es un gasto caro, digamos, ¿no? Y la inalterada sirve para poder determinar otro tipo de ensayos de laboratorio que lo vamos a ver en suelos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene una muestra inalterada? Como dice, inalterada, no hay que tocarlo, no hay que afectar en nada. Mira, se cava así el borde, se cava el borde del suelo, o se hace un pozo, y luego se mide exactamente a una medida cuadrada. Digamos, si va a ser 30 centímetros, 30 por 30 por 30, un cubo perfecto. Luego de eso, se corta la base, ¿ya? Ya puede ser de forma circular, así. Y una vez que se corta la base, se agarra vela derretida y se lo pringa en todo el borde. Todo el suelo tiene que estar prendido, ese cubo de suelo tiene que estar prengado de vela, ¿ya? Para luego amarrarlo con bolsa, forrarlo con bolsas y amarrarlo así bien bonito. Y esa es la atracción de la muestra inalterada, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Una vez está así, se lo pone con vela derretida, la vela ya se seca y se lo cubre con plástico y se lo lía. Eso es una muestra inalterada. ¿Para qué sirve la muestra inalterada? Para determinar la tensión, o sea, la fuerza que puede aguantar por cada área, ¿no? Kilogramos sobre centímetros cuadrados que puede resistir el suelo. No me sirve para determinar eso, no me sirve las muestras alteradas, solo me sirve la inalterada. Tampoco me sirve el muestreo representativo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O hay alguna duda? Por el momento no. Ya. Materiales, Oye, entonces. espera. Esa era, ¿volver por lo anterior? ¿Está? Lo anterior. Ajá. ¿Hay algún, no, esta, la inalterada, ¿hay algún laboratorio que especifique hasta cuándo? ¿O hay una máquina? ¿Cómo lo haces, digamos? O sea, ya lo tenés, pero ahí cómo te das cuenta si te sirve o no te sirve, digamos. Ah, claro, claro, mira. Nosotros tenemos que ir excavando en el suelo, ¿ya? Eso lo vamos a ver en los primeros laboratorios. Tenemos que ir excavando hasta que sintamos que el suelo cambie, ¿ya? Que cambie de su composición, o sea, que se encuentre de medio blandito ya uniformemente duro, digamos. Cuando ya el suelo está duro, ahí es donde me interesa. Entonces yo lo que tengo que hacer es medir con 1 metro desde la superficie, ¿no? Para abajo. ¿Cuánto es la profundidad que tengo? Y extraigo una muestra. Ahora, si quiero, puedo seguir cavando, ¿no? Hasta que ya esté otra vez duro y puedo obtener distintas muestras a distintas profundidades, ¿no? O sea, esto es una muestra, esto no se debería hacer, digamos, o sea, hay que cavar más al fondo siempre, como está haciendo este señor de acá, que cava a una cierta altura y ahí empieza a tener muestra, digamos, ¿no? Según la norma me dice que debo de cambiar o tener muestra cada que esté más profundo. ¿Se entiende? Ya.
Vamos a los materiales entonces. Voy a nombrarte los materiales para cada... Bueno, no te lo voy a nombrar. Lo vas a ver más a detalle en tu casa. ¿Ya? Para el límite líquido, lo que vamos a utilizar más que todo es el aparato de Arturo Casagrande, ¿ya? Que es el que, con el cual se determinan los límites de Attenborough, ¿no? Espátula, cápsula de porcelana, tamiz número 40, ¿no? Atomizador, balanza, horno, tallas, taras con su tapa y la muestra alterada, obviamente, ¿no? Para el límite plástico voy a necesitar el vidrio esmeralizado o papel absorbente. Bueno, esto casi no se utiliza, más que todo se usa en las manos. Balanza, horno. Y para el de contracción voy a necesitar cápsula de vidrio, mercurio, ya mercurio líquido, y balanza sensible. ¿Ya? Vamos con el procedimiento. En el paso 1 vamos a extraer la muestra, ¿no? Esta vez conseguí una foto así, digamos, no muy detallada, donde extraemos la muestra alterada para determinar el límite líquido, ¿ya? Esto tenemos que hacerlo con 24 horas de anticipación, ¿ya? Si vamos a hacer un viernes de laboratorio, se toma la muestra el jueves. Y una vez tengamos la muestra, se la mete al horno, ¿no? Colocamos la muestra en el horno para eliminar la humedad que tenga. Tiene que estar seco. Esta muestra tiene que estar suelta, ¿ya? Y este ensayo solo se hace, ¿ya? Se trabaja con suelo que tenga condiciones de plasticidad, limos y arcilla. Si es un suelo arenoso, digamos, vas ahí al río Piraí a sacarte tu muestra, no te sirve, no sirve de nada hacer este ensayo. Esto es para ver qué tan plástico puede ser y cuánto se puede deformar el suelo con la cantidad de agua. ¿Se entiende? Ya. Entonces, vamos a determinar el límite líquido. Una vez yo traigo la muestra del horno, lo que hago es meterla a un mortero, ¿ya? Y empiezo a triturarla, como hacíamos en química aplicada, ¿ya? Después de que tengo extraída mi muestra, yo la voy a pasar por el tamiz número 40 y todo lo que pase o quede, digamos, del tamiz número 40 en la tara, esa va a ser mi muestra de trabajo de laboratorio. El resto que hago, si no pasa lo que quede encima, lo vuelvo a triturar y lo vuelvo a meter así, hasta tener aproximadamente unos 100 o 200 gramos de muestra, ¿ya? Entonces, el material que pasó por el tamiz número 40 es el que tengo acá, 100 gramos, ¿no? ¿Qué hago con este material? Voy a tomar una pequeña porción, ¿ya? La voy a separar en una tara y le voy a echar agua, ¿no? ¿Cuánto? De 5 a 15 mililitros. Voy a llegar a determinar el límite líquido. O sea, voy a empezar a hacer que el material se haga un material pastoso, ¿no? Como plastilina. Entonces empiezo a mezclar el material hasta que quede más o menos así. Lo puedes ver, ¿no? Lo empiezo a mezclar con agua y quede de esta forma. Pero no vas a usar todo, siempre vas a guardar un poco de material. Una vez ya lo tengo así, en esta condición, yo voy a agarrar mi espátula y lo voy a echar en el aparato de Casagrande. Pero este aparato tengo que calibrarlo primero. Ya, eso ya yo te voy a enseñar después, ¿no? ¿Cómo lo coloco en el aparato? ¿Ya? Este aparato, mira, tenemos que enrasar de esta forma sobre la tapita, ¿ya? Y luego insertar este enrasador, ¿no? Que viene por la mitad, aquí hay como un canalcito, por ahí tiene que pasar, ¿ya? Y me tiene que quedar esta marca, ¿ya? ¿Cómo tiene que enrasarse? Tiene que quedar así, antes del ensayo. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Entonces, recopilemos un poquito. Después de que extraje el material del suelo y lo metí al horno, lo trituro, lo tamizo. Lo que pasa de la malla, lo junto en una tara. Lo que se queda en la malla, ¿ya? Lo vuelvo a triturar. Lo que queda en la malla, lo vuelvo a triturar. Lo que pasa, se queda aquí. De aquí extraigo unos 100 gramos,
en una tara aparte. De esos 100 gramos le echo agua y empiezo a prepararlo. ¿Ya? Empiezo a amasarlo, mezclarlo y colocarlo en el aparato de Casagrande. Una vez está en el aparato, ¿ya? Yo le paso el enrasador, ¿ya? Hasta que quede de esta forma. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿No? Lo que tengo que hacer es empezar a darle vuelta a la manivela. ¿Cuántas veces? Una velocidad de dos vueltas por segundo, ¿no? Entonces este aparato de aquí viene con un contador que yo tengo que colocarlo en cero y empiezo a girar. Y ver de que esta ranura de aquí, que estaba de esta forma, se cierra así en la parte inferior. Tengo que contar a cuántos golpes tiene que cerrarse. El límite líquido, ¿ya? Consiste en que yo tengo que encontrar de que esto se derrumbe exactamente a los 25 golpes. ¿Ok? Entonces esto se va a empezar, vamos a empezar a dar manivela y esto va a empezar a mover así, digamos. Va a empezar a golpear y tenemos que llegar a los 25 golpes. Pero es muy difícil llegar a los 25 golpes, ¿no? Aquí, mira, en esta parte de aquí se ve cómo se unen. Ni bien se unan aquí un poquito ya. Hasta ahí. Si llegó a 23 golpes ya. Si llegó a 24 golpes ya. Si llegó a 25 golpes ya. ¿No? Después, ¿no? Si la ranura se cierra antes de 10 golpes, se saca el material, se vuelve a mezclar y se repiten los pasos 4, 5, 6. O sea, empezamos a mezclar de nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, si esta muestra de aquí está muy agua, 2, 3, 4 golpes y se va a juntar, ¿no? Si está muy seco, va a pasar de los 30 golpes y no se va a juntar. Entonces hay que hallar el punto en que el suelo empieza a estar medio plastilina y se cierra exactamente a 25 golpes. Y eso es difícil porque cada suelo es distinto, ¿no? Así tengas la experiencia que tengas, cada suelo va a ser distinto, al menos que estudies el mismo suelo todos los días. Y cosa que no pasa. Entonces, para encontrar ese límite líquido, yo tengo que ver, meto la muestra, ¿no?, en el aparato de Casagrande y realizo la ranura y cuando se cierra a 25 golpes es el límite líquido, ¿no? Pero como es difícil obtener esos 25 golpes de un intento y no estamos para estar todo el día, las 2 horas y media llegando a sacar los 25 golpes, se hacen 3 ensayos. El primer ensayo tiene que estar en este parámetro, entre 25 y 35 golpes. El segundo ya con menos agua, entre 20 y 30. Y el tercero ya con menos agua todavía. Bueno, con más agua, mejor dicho, ¿no? Más agua y más agua. ¿Se entiende? Yo voy a hacer 3 tipos de ensayos que se encuentren entre esos parámetros de golpe. Si se encuentra entre esos parámetros de golpe, ¿qué hago? Yo guardo la muestra, la peso así húmeda como está y la meto al horno y al siguiente día la vuelvo a pesar ya seca y con eso ya determino mi límite líquido, ¿no? Si no se encuentra entre estos parámetros, tengo que volver a preparar la mezcla de suelo como estaba explicado en estos pasos aquí. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, todo bien. No hay duda. Ya. Yes. Entonces, ¿no? Yo voy a empezar, dice, ¿no? Después de que el suelo se ha unido en la parte inferior, como es esto, se anota su peso húmedo. ¿Cómo es eso? Saco todo lo que esté en este aparato, peso la tara vacía y luego coloco todo eso en una tara, ¿ya? Y lo vuelvo a pesar. Ese va a ser mi peso húmedo más tara. ¿Hasta ahí se entiende? Y eso se anota aquí, mira. El peso de la lata, tanto, digamos. Y el peso húmedo más la lata va a ser este. ¿Se entiende? Eso va a ser lo primero que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar y determinar después el peso seco al siguiente día sacando la muestra. Esos son mis primeros datos de mi lata 1, mi muestra 1. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengo mi primera muestra, repito los pasos 5, 6, 7, ¿no? Para volver a determinar el límite líquido de los otros puntos. Mira, si te das cuenta, ¿qué nos dice la regla? La regla nos dice mezclar el material con agua, ¿no? Ranurar, colocarlo en el aparato de Casagrande, ranurarlo.
y hacer 3 ensayos. Uno que oscile entre 25 y 35, otro en 20 y 30 y otro entre 15 y 25. ¿No? O si viene el primero, segundo, de tercero, no importa el orden de esto, pero que tengas 3 ensayos que oscilen entre eso. Si es que no te salen los 25 golpes de un saque. ¿Te entiendes? Si te salen los 25 golpes de un saque, perfecto. Si no, tenés que hacer esto de aquí, ¿no? Hacer 3 ensayos. Y luego ir anotando acá. Primero pesás la tara vacía, ¿ya? Y anotás el número de golpes. El primer ensayo me salió 19 golpes hasta que se cerró la parte inferior. Entonces, todo lo que hay en el plato de Casagrande lo peso húmedo, ¿ya? 51.4. Y al siguiente, lo meto al horno, al siguiente día lo saco y lo peso y ya va a pesar esto. Entonces, si yo resto 51.96 menos 43.97, ¿qué voy a tener? El peso del agua, ¿sí o no? Si le resto el húmedo y el seco, voy a tener el peso y el agua. Y así lo mismo con este. Voy a obtener el peso del agua y así con este voy a tener el peso del agua. Ahora se me dice el peso del suelo seco. Si yo le resto el peso del suelo seco más la lata con la lata, 43.97 menos 20.83, voy a tener el peso del suelo seco. Y por último, el contenido de humedad. Lo voy a determinar como, utilizando la fórmula esa, ¿no? El suelo húmedo menos el suelo seco dividido entre el suelo seco por 100 y ahí voy a tener el contenido de humedad. ¿Qué es lo que me interesa de este ensayo? Esto último de acá. Mira, ya después resolviendo esto yo lo iba a resolver con mis alumnos en calculadora que ellos lo hagan. El resultado me da esto. El contenido de humedad de la primera muestra es 34.53. De la segunda muestra, mira, casi a los 25, llegó a los 26, ¿no? 33.32 y de la última 32.58. ¿Ya? Son 33 golpes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acá? Hacer una curva, ¿ya? Un plano cartesiano. La humedad va a ser el eje Y y los números de golpes va a ser el eje X. Y graficamos, digamos, si tengo 19 golpes, ¿cuánto de humedad? Mira, 20, por acá está 19. 19 va a llegar a 34.5, por ahí. Y voy a ir graficando en estos 3 puntos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Ronald? Ya. Puta. Ya. Aquí lo voy a parar un rato. Mientras tomas tu descanso. Clasificación. Ay, ha sido trabajito hacer todo esto. Bien demoroso. Sí. Me tardé toda la tarde de ayer haciéndolo la diapositiva. Ya. Ahora sí, mira. Esta es la determinación del límite líquido, esta lata de acá, este cuadrito, ¿no? Entonces todo lo que hicimos, calculado así, digamos. Si tomas 3 muestras de ensayo, 3 muestras. En este caso se tomó 4, ¿ya? Esta es una determinación de límites de la Universidad de Bradley. Eso lo consiguió el ingeniero Melún. Entonces, aquí se grafica. ¿Qué se grafica? Se grafica el porcentaje de humedad, ¿ya? Y el número de golpes. Por ejemplo, si yo le cambio, voy a eliminar esta recta de acá. Si yo le cambio esta parte de aquí, a ver, me dice el peso suelo seco. Yo le voy a poner 30, digamos. Ah, ¿verdad? Yo le coloqué 30.3.4. Se movieron los puntos, ¿no? Entonces, mira, uno me da por acá, otro por acá, otro por acá. ¿Qué me quiere decir eso?
Eso es lo que casi siempre suele pasar, ¿ya? De que tenemos 4 puntos distintos. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos esto de aquí? En realidad lo que nosotros queremos hacer, digamos, si tenemos 3 tipos de puntos, pasar una recta, ¿ya? Y con esa recta calcular su ecuación y con su ecuación ver, digamos, reemplazarnos en X y Y. X es 25, entonces ¿cuánto me va a dar Y? Eso es lo que se busca cuando hacemos este método de los 3 tipos de golpes. ¿Se entiende? Pero en este caso de aquí, ¿qué tenemos? Mira, los golpes y los me da de una forma muy, muy lejana. Entonces nosotros le damos clic derecho, ¿ya? Dar formato serie de datos, creo que era aquí. No. Línea sólida, ¿cómo era línea de tendencia? Agregar etiqueta, agregar línea de tendencia, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos una lineal, me sale curva. No nos conviene hacer una gráfica lineal. Nosotros siempre tenemos que darle una línea de tendencia logarítmica, ¿ya? Y en la configuración le damos aquí, regresión, mira, logarítmica, regresión lineal, eso vimos ya en estadístico. Y tenemos que agregar la fórmula, ¿no? Personalizado. Representar ecuación en el gráfico. Esta ecuación es la que a mí me interesa. Ya tengo una vez esta ecuación de acá. Control C, Control V. Vos agarrás y en tu calculadora introducís, digamos, menos 1.926 logaritmo de X. Aquí introducís los 25 en la X y vas a determinar el porcentaje de humedad, ¿no? Entonces prácticamente lo que se hace es lo siguiente. Sacar una línea de tendencia, graficar esa línea y introducir 25 golpes y obtener el límite líquido, que en este caso es 33.4. ¿Se entendió más o menos? Sí, ¿esta línea sale siempre recta? Sí, si nosotros hacemos una línea de tendencia logarítmica. Pero como puedes ver, ¿no? Hay veces de que los puntos te salen así chuecos. Por eso se utiliza la regresión lineal para ver la aproximación que pueden tener. Casi siempre se hace en el Excel. Porque si lo haces de forma manual, como está acá, digamos, te vas a tardar un siglo, digamos. Te tarda uno bastante tiempo. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendiste cómo se saca el límite líquido? Ronald. Sí, sí, sí. Ya. Ahora Sí, este es facilito, el límite plástico, ¿no? Pasito a pasito. Mira. De este material que tenemos acá, de la misma tara, que ahorita te voy a mostrar con el puntero, de esto de aquí, ¿qué es lo que hago? Extraigo ese material, no es que se utilizó. A veces le echo un poco más de agua, otras veces no. Lo trabajo y lo amaso como si fuera plastilina. Mira aquí, lo empiezo a amasar como si fuera una plastilina. Una vez amasado como plastilina, yo lo empiezo a rodar. Este es un fierrito de 3 milímetros. Entonces, este rollito tiene que ser aproximadamente parecido a este fierrito, ¿no? Lo empezás a rodar así sobre una superficie de vidrio hasta que se quebre. O sea, cuando se quebra quiere decir de que la fricción que tiene tu mano con el vidrio ha sido tanta que ha eliminado el porcentaje de humedad que tiene por encima de este material. Una vez quebrado ya te dice ya, así el material me sirve para determinar el límite plástico. Entonces yo coloco estos trocitos en este envase de acá, ¿ya? Ese envase lo voy a pesar, obviamente peso la tara aparte y luego peso el ensayo, peso el material que tiene, ¿ya? Lo meto en el horno, ¿ya? Y hago lo mismo que hicimos en la anterior tabla. Tengo el peso de la tara, tengo el peso de la muestra, el peso húmedo de la muestra más tara y así. Y determino el porcentaje de humedad, ¿ya?
La fórmula de porcentaje de humedad es la misma de materiales de construcción. Peso húmedo menos peso seco dividido entre peso seco por 100. Sencillo. ¿Ya? Entonces, una vez determino esos 3 porcentajes, ¿ya? De humedad, los sumo los 3 porcentajes, mira, y los divido entre 3. Si son 4 tipos de muestra, si son 4 vasitos de esto, entonces sumo los porcentajes de los 4 y lo divido entre 4, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, una vez ya tenemos el límite líquido, tenemos el límite plástico, determino el índice de plasticidad. ¿Cómo es eso? El límite líquido menos el límite plástico. Si el límite líquido es 33.4, mi límite plástico que acabamos de calcular es 26.35, el de acá es otro ejemplo, ¿no? Entonces, la resta de ambos me va a dar 7.05 y ya tengo mi índice de plasticidad. El límite de contracción, por último, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Con lo que sobró de material, le vuelvo a echar agua y preparar esto, ¿ya? En este envase de aquí, que son como unas tapitas, ¿no? Empiezo a agregar el material. Una vez le echo una porción, lo empiezo a golpear sobre una superficie 20 veces para sacar todo el aire. Luego le echo una segunda porción, ¿no? Y lo empiezo a golpear 20 veces así. 3 capas. Termino las 3 capas, lo enraso, que quede así como una frasco de mentizán más o menos. Termino de enrasarlo, lo peso. Como ves, mira, el peso aquí de este material está uniforme en toda la superficie, ¿no? Cuando lo meto al horno y lo saco al siguiente día, perdón, mira cómo queda. O sea, ya podemos apreciar que los bordes de la tapa ya no topetean, entonces ha disminuido su volumen, ¿no? Se contrae. Entonces, para determinar el volumen de esta tapa, porque necesitamos determinarlo, lo hacemos con mercurio. Colocamos la tapita en un crisol, le añadimos el mercurio líquido, hay que hacerlo con guantes porque es cancerígeno el producto si se manipulea mucho, ¿ya? Y una vez se llena, lo enrasamos con una plaquita de vidrio y luego todo el líquido que contiene aquí lo vaciamos acá. Y me dirás, ¿y por qué no hacemos eso con agua? Porque el mercurio tiene una propiedad curiosa de que no se adhiere a nada, digamos. Si vos jugás con el mercurio, eso se mueve así, se desplaza todo el líquido. En cambio, si haces eso con el agua, toda la superficie va a quedar pringada, o sea, va a quedar un poco de agua en la tapita y no vamos a ver el volumen exacto. Por eso es que se usa mercurio para determinar el volumen exacto ya en esta probeta, digamos, ¿no? Entonces, cuando queremos determinar, con eso determinamos el volumen de esta tapa, ¿se entiende? ¿Se puede usar aceite si en caso no tengas mercurio? No, porque el aceite se adhiere a esta tapa. Si es que no tenés aceite, puedes usar, hay otra sustancia líquida, polietileno, algo así. Lo tengo en mis apuntes, sí. Pero hay otra sustancia así que es similar al mercurio. Se usa el mercurio porque no se adhiere, pero si vos echás aceite, digamos, de una botella a otra, la primera botella te queda pues pringada de aceite, ¿no? El chiste es que si vos usás mercurio de un envase a otro, no se queda pringado el aceite ni en el primero ni en el segundo. ¿Se entiende? Yes. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos determinado el volumen de esta tapa. ¿Ya? Después de determinar ese volumen, vamos a determinar el volumen de mi muestra. ¿Cómo hacemos? Directamente colocamos la muestra, le colocamos encima mercurio, lo enrasamos, ¿ya? Y luego todo ese mercurio que tenía ahí, le sacamos la muestra va a quedar como si no estuviera pringada de mercurio y lo colocamos acá y así vamos a determinar el volumen que tiene. Ese volumen va a ser este volumen inicial menos el volumen final. ¿Se entiende? Esa va a ser la volumen de la muestra. Y se mete en esta fórmula, ¿no? Peso de muestra húmeda, peso de muestra seca menos el volumen 1, que es el volumen
de la tapa menos el volumen 2, que es el volumen que acabamos de calcular aquí, ¿no? Dividido entre el peso seco por 100 y ese es mi límite de contracción. Ahora mira aquí. Si el límite de contracción, que me dice que es un cambio de volumen, ¿no?, del agua, es menor a 0.5, tenemos un suelo bueno. Si es entre 5 y 10%, un suelo regular, porque aquí se determina el porcentaje. Si es entre 10 y 15, es un suelo pobre, o sea que me va a aguantar poco. Y si es un límite de contracción del 15%, es un suelo muy pobre. ¿Qué quiere decir un suelo muy pobre? Que le vas a añadir agua y este se va a descontrolar, digamos, ¿no? Se va a secar eso y se va a achicar enormemente. Entonces, en una construcción, ese movimiento de acción y contracción me perjudica para los cimientos y puede ser peligroso. Entonces, ¿para qué se utilizan estos límites? Estos límites simplemente se utilizan para luego hacer la clasificación de suelos por métodos Zoox y Ashton. Nada más, ¿ya? El objetivo de estos límites es saber el porcentaje de humedad y poder determinar la clasificación de suelo. ¿Se entiende? Pero el laboratorio se hace todo de límite. O sea, si te dicen, quiero que me hagas el laboratorio de clasificación de suelo, eso no existe. Lo que se hace es el laboratorio de límite y la clasificación ya se hace con estos datos de los límites. ¿Se entiende? Entonces, eso es todo, Ronald. ¿Qué te pareció?